Fundamentalmente, para nosotros, para los docentes, cuando digo nosotros, digo, por eso venimos de guardapolvo, porque entendemos que juzgan hoy a una maestra de grado, se juzga hoy a una sindicalista, y en tiempos en los cuales se mira de reojo y se mira mal a los sindicalistas, nosotros, y en mi caso personal, digo, tengo el orgullo de cumplir el mandato de mis compañeros y de mis compañeras en cada una de las asambleas y en cada uno de los lugares. Dicho esto, llevar la voz significa escuchar, significa llevar a los estrados, llevar a los lugares, llevar a las dependencias donde ese reclamo tiene que ser escuchado. Los docentes comenzamos el proceso que hoy se juzga en octubre de 2023. En octubre del 2023, el acuerdo firmado por los trabajadores de la educación con el gobierno de la provincia de Misiones dejó de cumplirse. ¿Y qué digo con esto? El acuerdo decía que cuando sube la inflación iba a subir nuestro salario para que ningún trabajador y ninguna trabajadora perdiera el poder adquisitivo en ningún momento. Pues desde octubre se disparó una inflación que llevó fundamentalmente, y no quiero errarle, en noviembre un 12%, en diciembre un 25%, en enero un 20%, en febrero un 13%, en marzo un 11%. ¿Qué significó esto? Que la acumulación de esa inflación significó prácticamente 115% de aumento de la inflación. A nosotros, los docentes, y digo los docentes que nos reunimos en asambleas de distintos sindicatos y autoconvocados y todos los que quieran disputar derechos, nos reunimos, entregamos notas. No quiero dejar de errarle, pero entregamos notas el 18 de octubre y esto consta porque es de conocimiento público y están todas nuestras redes sociales. El 18 de octubre al gobernador de en ese momento Herrera Huat, en diciembre al Alberto Galarza, presidente del Consejo, en diciembre el 12, en diciembre el 28. Tuvimos una reunión con la patronal en febrero donde nos dijeron que no había aumento posible para el conjunto de los trabajadores. El 4 de marzo al ministro de Hacienda, el 20 de marzo otra vez a la nueva presidenta del Consejo, Daniela López. El 9 de mayo al presidente de la Cámara, que ya era el doctor Herrera Huat, al presidente de la Comisión de Educación, a la presidente de la Comisión de Presupuesto. Es decir, cuando a los docentes nos decían, vayan a hablar con el gobernador, vayan a golpear las puertas que corresponden, nosotros fuimos a reclamar derechos en todos estos lugares. Si a esto le agregamos 115% de inflación a marzo, le agregamos la tremenda devaluación que sufrimos el 13 de diciembre, cuando el gobierno nacional devalúa 118% nuestra moneda, la verdad es que comenzamos un ciclo lectivo, los trabajadores, las maestras de grado, con un aumento del 13%. Y quiero repetir, 13% contra 115% de inflación. En ese contexto, habiendo presentado notas, habiéndonos reunido con la patronal, que es el gobierno de la provincia de Misiones, nosotros comenzamos una lucha con el no inicio del ciclo lectivo que nos llevó a asambleas,
paros, huelgas, fuimos a la Cámara a pedirle a exigirle a los diputados que ayuden en esto, fuimos a reclamar al Ministerio de Trabajo, fuimos a todas partes y no tuvimos respuesta. A principio de mayo comienza una huelga que fue día tras día, huelga que se definía colectivamente y en asamblea. Ninguna de las decisiones fueron individuales, todas fueron una construcción colectiva. Y esto quiero decirlo. Siempre comenzábamos disputando de extremo a extremo en las asambleas y al final de la jornada estábamos todos juntos convencidos que lo que había que hacer era colectivo, era asambleario y era en pos del conjunto de los trabajadores docentes, digo docentes, bibliotecarios, porteros, cocineras, digo el conjunto del sistema educativo. Cuando nosotros comenzamos entonces estas clases, mejor dicho, comienzan las clases, nosotros comenzamos con las medidas de fuerza y esto significa fundamentalmente rebelarse contra un estado de injusticia. Allí comienza a toda esta situación de injusticia que describí, de hambre, de miseria, de salarios por debajo de la línea de indigencia, se agregó la pérdida de los subsidios por luz, transporte, agua, la telefonía, que hoy es un bien necesario, un servicio necesario, y comenzamos mayo con compañeros y compañeras que llegaron al borde del suicidio, y quiero citar en este lugar a Mayra. Mayra es una trabajadora del Colegio Nacional. Ella nos contaba ella nos contaba que no podía comer, que le dejaba a sus hijos la comida que tenía en su casa, y como ella, muchos docentes, muchas maestras. Entonces, frente a esa casi loca necesidad de ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y en algún momento rayó el suicidio en muchas. Nosotros sostuvimos la necesidad, los docentes, colectivamente y en asamblea, que había que seguir exigiendo un salario digno. Cuando pasa esto de Mayra, estoy hablando a principios de mayo, también se producen otros eventos que nos juntan en Garupá, donde el conjunto de la docencia misionera éramos miles, ahí en Monte Carlos, en Jardín, en San Vicente, en Oberá, en Garuapé, en Iguazú. Resolvemos conjuntamente seguir luchando, y ahí es donde aparece la voluntad de ir a un lugar en la avenida Uruguay que ya estaba cortado, donde también estaban los trabajadores de salud pública frente al Ministerio de Salud exigiendo las mismas cosas, y donde también vinieron los trabajadores de la justicia a reclamar salarios. En este contexto hay que decir que nosotros comenzamos esta disputa a principios de mayo con un salario de 189.000 pesos.
El acuerdo que firma el conjunto de los docentes con la patronal Gobierno de la provincia de Misiones lleva el salario de los trabajadores de la educación de esa maestra de grado a 450.000 pesos. Con lo cual, los trabajadores y las trabajadoras demostramos que la lucha colectiva frente a la patronal que no da respuesta fue el camino idóneo para conseguir alguno de los tantos derechos que exigíamos. Nosotros firmamos un acuerdo con el gobierno de la provincia de Misiones, con la patronal, que elevó el salario y que además decía en su primer párrafo que no iban a haber sanciones ni administrativas ni judiciales, porque, señora jueza, ese fue el más fiel ejercicio del derecho a la protesta, que es ese nervio y que es esa columna vertebral que caracteriza a nuestra democracia en la Argentina. Peticionar a las autoridades, el derecho de expresión y el derecho a la protesta son ese nervio que mueve y permite a la democracia exigir, demandar, sostener derechos, realizar conquistas. Y eso fue lo que sucedió en esa instancia, de la que hoy estamos hablando en una sede penal, criminalizando a esa maestra que todos los días en nuestra provincia y en el país lo único que hace es intentar, con los pocos recursos que tiene, con su propio peculio personal, hacer frente a esa educación pública que depositan hoy los gobiernos en nuestras espaldas. Hoy son las maestras las que construyen cada acto en cada escuela, y quiero recordar en este momento que hoy es 25 de noviembre, Día de la lucha contra las violencias contra la mujer. Fecha que nace cuando allá en República Dominicana asesinan a las hermanas Mirabal. Un Estado que ejecuta a 3 mujeres. Y hoy, la verdad es que cuando yo pienso, y hablo en términos personales porque en cada una de las maestras que todos los días, con barro, con lluvia, con frío, con un agujero así de grande en el pizarrón y escriben alrededor y compran la pizza y le llevan una galletita, y tenemos los hijos de los tareferos que no tienen laburo, y tenemos las hijas y los hijos de los desocupados, y tenemos en la escuela pública muchas personas con discapacidad y no nos ayudan. Este Estado, este Consejo de Educación nos deja solas, atendiendo a niños y a jóvenes con discapacidad de distintas clases, en ese espectro del que se habla hoy, sin ayuda, solas, con un sueldo de hambre.
Entonces, digo, y termino con esto, la maestra que vive humillada solamente va a enseñar humillación. Las maestras que defienden derechos van a enseñarle a sus alumnos que la Constitución está para cumplirse, que los derechos se exigen y que el derecho a la protesta no es un delito. Gracias, señora jueza.